6:41 de la mañana. En la parte final del programa vamos a hablar sobre medio ambiente y en este contexto pues tiene particular importancia un acuerdo internacional denominado Escazú y que ha sido este acuerdo ratificado por el Estado ecuatoriano. Básicamente, ¿de qué se trata? Pues es un acuerdo, entiendo, que plantea el respeto a protocolos para la protección del medio ambiente. Para entrar en detalle y desglosar este particular, en la línea Denise Zelaya, y es expositora del foro de Escazú, y por eso la hemos invitado para que nos explique el alcance. Ecuador ratifica entonces este acuerdo, ¿y para qué sirve esto? Bienvenida, buenos días, Denise. Hola Andrés, muchas gracias por el espacio y buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. El acuerdo de Escazú, como bien dijiste, es un acuerdo regional de Latinoamérica y el Caribe que busca principalmente tres cosas. Primero, garantizar un acceso más rápido y oportuno a la información ambiental. Actualmente, cuando las organizaciones ambientalistas, los periodistas, los ciudadanos en general buscan acceder a información ambiental, se enfrentan a muchos obstáculos. Por ejemplo, hemos escuchado por parte de organizaciones hermanas y periodistas quejas sobre la falta de acceso a la información del proyecto minero Mirador en la Amazonía. El segundo pilar busca crear espacios efectivos de participación ciudadana en las decisiones ambientales que permitan fortalecer la democracia, prevenir conflictos y fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible. Esto es muy importante tomando en cuenta que América Latina cuenta con mucha riqueza natural, pero es la región con más desigualdad en el mundo. Y por último, el tercer pilar busca fortalecer la justicia ambiental y es el primer acuerdo en el mundo que tiene disposiciones específicas y obligatorias sobre la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente. Aquí se destaca que la mitad de los asesinatos a defensores del medio ambiente registrados alrededor del mundo por la organización Global Witness, que saca un reporte anual, ocurrieron en América Latina. Al escuchar el desglose de los objetivos de este acuerdo, de inmediato relaciono con esta frase popular de que el papel aguanta todo, porque lamentablemente en el tema del acceso a la información ambiental, no solo Mirador, hay otros episodios también de mucha oscuridad, ni se diga la participación de la ciudadanía en temas polémicos. Vemos cómo el reclamo en temas mineros, en temas petroleros, en fin, la ciudadanía más bien está al margen o de pronto se sorprende por el trabajo en plena comunidad de alguna actividad de estas características, y fortalecer la justicia ambiental. No sé, pues si tenemos algún antecedente de alguna sanción a las empresas que contaminan. Es decir, vaya que tenemos mucho por concretar frente a estos objetivos, Denise. Sí, Andrés, así es. El acuerdo fue ya ratificado por Ecuador el 21 de mayo de este año, pero se necesita 11 países para que el acuerdo entre en vigor. Al momento vamos 9. Ecuador fue el 9. Para el acuerdo fue un grupo muy fuerte para lograr que la implementación de Escazú ya vaya avanzando. La implementación de una hoja de ruta para que esto sea posible es parte de uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador. ¿Qué otros países faltan? A ver, digan. Son 33 países en América Latina y el Caribe que lo pueden suscribir. Okay. Al momento solamente van Nicaragua, Panamá, Bolivia, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, Antigua Barbuda, Guyana y Ecuador. O sea que deberíamos estar optimistas entonces, si faltan tantos por ratificarlo o no, pues 2 más se debería lograr, creería, ¿o no? Estamos optimistas, esperamos que en los próximos meses, por ejemplo, Costa Rica sea uno de los países en ratificarlo, igual que Perú y Argentina. Están bastante avanzados ya en el trámite, pero como te cuento, ya desde Ecuador empezamos a trabajar, sociedad civil y con el Plan de Acción de Gobierno Abierto, en identificar los puntos que se deben reformar para poder implementar el acuerdo de Escazú de forma efectiva y que no sea solo papel, como tú bien dices, que sucede con muchos acuerdos.
Ahora, digamos que en el mejor de los escenarios, dentro de 2, 3 meses, 5 meses, en fin, se logra la ratificación mínima. Decías que entonces las decisiones de este acuerdo serían vinculantes, es decir, que si hay algún reclamo frente a algún tipo de injusticia, cualquiera sea acceso a la información o lo que fuese, ¿qué pasa? Es decir, ya allí el Estado ecuatoriano, en este caso, tendría por obligación que cumplir la normativa. Sí, ya tendría por obligación que cumplir la normativa. Obviamente se necesita un periodo para poder hacer los cambios internos dentro de la normativa, cambios, por ejemplo, a la ley de transparencia, crear una legislación específica para la protección de los derechos de los defensores, cambios institucionales, una capacitación muy fuerte a los operadores de justicia y muy, muy importante, socializar y empoderar a la ciudadanía y en especial a los grupos vulnerables y a los defensores del ambiente en el uso del acuerdo. Ahora, es que claro, es muy ambicioso el acuerdo, ¿no? Porque el acuerdo, por ejemplo, establece la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Si aplicamos eso, pues hay tantos escenarios en el Ecuador y en el mundo que no cumplen esas. Me pregunto, ¿será posible? Es decir, ¿no es un tanto utópico o sí cree que es realista aterrizar en ese tipo de aspectos? Siempre debemos pensar que es posible y necesario y debemos trabajar muy duro para que sea una realidad. Lo importante es ir caminando paso a paso. Ya. Yeah. Y en ese sentido lo estamos haciendo, es decir, estamos en la ruta, digamos. Claro, se está haciendo, cada organización está aportando desde su campo, por ejemplo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es la organización de la que soy parte, se enfoca en el tema de acceso a la información y por ejemplo, la organización que está liderando el compromiso de gobierno abierto es el Ministerio de Ambiente y de contraparte tiene a una institución de la academia que es el Ambiente y Territorio de la de los ministerios. Y ellos juntos están liderando esta hoja de ruta para poder implementar el acuerdo. Pero cuando menciona el Ministerio del Ambiente, hay un capítulo ahí que no queda tal vez muy claro sobre el rol que tiene el ministerio, porque uno diría, se trata de una instancia que debería proteger el medio ambiente, pero la crítica que he escuchado con frecuencia es que, por ejemplo, en el Oriente, a propósito de la explotación de campos petroleros, el Ministerio del Ambiente básicamente lo que hace es aprobar todos los proyectos y no es que expresa una observación contundente o peor se niega algo, es decir, básicamente es operativo para poder tener el visto bueno, digamos, del Ministerio del Ambiente y de alguna manera garantizar, entre comillas, que todo está en orden, cuando hay mucha gente que dice que no es así. Entonces, es complicado el tema. Sí, así lo que el acuerdo promueve es que interinstitucionalmente se construyan mecanismos para asegurar la participación ciudadana en todo el proceso que tiene que ver con proyectos de medio ambiente, desde su planificación hasta su ejecución, hasta su evaluación posterior. Durante todo el proceso, el acuerdo promueve que exista esa participación ciudadana y, por supuesto, no puede existir participación si no hay información oportuna sobre los proyectos. Ahora, antes de estar o de ser parte de Ecuador en esto, de todas maneras, ya hay una institucionalidad en nuestro país sobre estos temas. ¿No ha funcionado a su juicio adecuadamente? Siempre se puede mejorar y eso es justo lo que se busca con el acuerdo de Escazú, expandir esos derechos, hacerlos, fortalecerlos. Por ejemplo, en el tema de acceso a la información se busca no solo que se divulgue la información que está en manos de las instituciones públicas, sino que hay un apartado específico que dice que el Estado tomará medidas para que la información relacionada al ambiente en manos de las empresas privadas también sea pública, porque compete a todos el desarrollo de los cambios en el medio ambiente y las repercusiones que tienen las actividades en el medio ambiente y en la salud de la población. Otro aspecto del acuerdo del Tratado Internacional es reconocer y garantizar la protección de los defensores del medio ambiente y la tierra. Eso tiene también particular importancia en nuestro país a propósito de algunos casos que misteriosos no hay. Por ejemplo, ¿cómo se actuaría si se
si hay una ratificación ya global de este acuerdo? Se tienen que tomar medidas específicas para poder prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque, amenaza o intimidación a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Para esto se tendrá que crear una legislación específica, la incorporación de artículos o la creación de una nueva ley de medio ambiente. La defensa en 2019 a finales ya inició una primera resolución en este sentido. ¿El Ecuador tiene una particular diferencia de otros países a propósito de que nuestra Constitución habla sobre los derechos de la naturaleza o no necesariamente? ¿Marca alguna diferencia, digamos, de otros países? Bueno, Ecuador es pionero en reconocer los derechos del medio ambiente en su Constitución en 2008, pero el acuerdo se debe aplicar por igual a todos los países que lo ratifiquen. ¿Y esto cómo se observa en el concierto internacional, el haberle otorgado derechos a la naturaleza? Porque en su momento hubo la polémica en términos de, ¿y entonces cómo hace la naturaleza para decir que ha sido afectada? Es decir, si los canales para hacer esas denuncias son los adecuados, ¿cómo observa, digo, a nivel internacional esta figura? Aquí es muy importante decir que el acuerdo busca la justicia ambiental, pero en general, en casos, por ejemplo, de que se viole uno de los derechos que ya están especificados en este tratado, debe existir la posibilidad de acudir a una instancia administrativa y luego a una instancia judicial para poder reclamar este derecho. Entiendo, y con esto vamos cerrando, también se propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. ¿Eso qué alcance tiene? Es decir, cooperación entre los países para lograr acuerdos en este sentido, de ayuda financiera, o sea, ¿por dónde va el tema de la cooperación? Sí, cooperación entre países para poder identificar buenas prácticas, para que un país pueda apoyar a otro a implementar estas prácticas. ¿Homologar normativa quizá también o no? Eso es más complicado porque cada país tiene un sistema legal diferente, pero sí se pueden identificar buenas prácticas, proyectos conjuntos, por ejemplo, protecciones conjuntas a zonas como la Amazonía, etcétera. Y por último, Andrés, también decirles que es tan importante que nos empoderemos de estos derechos que están en el Acuerdo de Escazú, porque pueden constituir una herramienta muy importante, por ejemplo, para los periodistas poder solicitar información del medio ambiente en sus investigaciones, y para también la sociedad civil y la ciudadanía en general. Importante que nos empapemos del acuerdo y nos empoderemos. Vale, eso es importante, aunque ya tenemos experiencia en términos generales los periodistas cuando buscamos información en las fuentes oficiales, las dificultades que hay, cómo se diluye o cómo se posterga la información. En definitiva, este sería un mecanismo más, digamos, para presionar para cuando porque evidentemente hay incomodidad de parte de las autoridades cuando se busca alguna información. Digo, este sería entonces un mecanismo más para presionar. Claro, podría constituirse como una herramienta muy efectiva si logramos aterrizar los mecanismos correctamente y empoderar. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Denise